Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu justicia, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das día a día. Gracias por cuidarnos, protegernos, Dios. Gracias, Dios, por cuidar mi hijo, por cuidar las personas que están a mi alrededor, Señor. Gracias por cuidar mi nación, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Te pido que protejas a cada persona, Señor Dios Todopoderoso, de mi nación, a los niños, a cada persona, Señor. Especialmente a los niños, Dios, que los guardes, Señor Dios Todopoderoso, que cuide sus corazones, Señor, y también sus cuerpos, Rey, pero sobre todo sus corazones. Y a tantos niños que han sido dañados, Señor, sus cuerpos, te pido que restaures sus corazones para que ellos regresen a ti, Señor, en la adultez, Señor, y no se alejen de ti por el daño que les hicieron otros, Padre. Gracias, Dios, por lo bueno que tú nos das, nos brindas, Dios. Todo lo que tú nos das, Señor, es bueno. Gracias, Dios, por perdonarnos día a día. Gracias, Dios, por limpiarnos día a día con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Te amamos, Rey. Bendícenos, Señor, y permite que este mensaje, Señor, sea de bendición. Que seas tú, Señor amado, hablándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 11 y se llama el perfume. Este tema lo va a ser controvertido o controversial porque tiene un sustento bíblico. Hay un versículo que sustenta este título, pero quise traerlo de manera así secular, en un lenguaje que todos entiendan, que todos de alguna manera entendamos. Dije, ¿cómo les hablo de este tema? Que es el siguiente, o sea, el objetivo o el fundamento es, nosotros como hijos de Dios no podemos apartar lo espiritual de lo secular, ¿cierto? A veces decimos, aquí está, hasta aquí está con Dios y aquí en este punto ya Dios no está, esto es mi trabajo, esto es lo que, mi relación con mis amigos, no, aquí ya no está Dios, o sea, y desligamos a Dios de muchas cosas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces le dedicamos a Dios un tiempo en la mañana, si es que lo hacemos, ¿cierto? Y luego ya lo sacamos a Él de toda nuestra vida. Pero Juan 15, el Señor nos invita. Es un capítulo donde el Señor nos invita, Él dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, permanezcan en mí porque sin mí no dan fruto. Entonces es un pasaje donde el Señor nos invita, es un capítulo donde el Señor nos invita a permanecer. No se trata de ir a conectarse un momentico y ya, me desconecté. Cumplí, Señor, fui, los que son católicos, entonces, Señor, fui a misa, los que son evangélicos, Señor, fui a culto y ya. Cumplí, Señor, y ya el resto me desconecto del Señor. O los hijos de Dios, ya no estoy hablando de católicos ni evangélicos, sino como tal, hijos de Dios. Porque para mí el sentido de ser hijos de Dios es más que estar en una religión. Es algo individual que no depende de estar en una religión, solamente depende de una persona, de estar unidos al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y es el Hijo de Dios, hay que entenderlo, es el Hijo unigénito. Muchos no se percatan de esta parte, el Hijo unigénito. La Biblia ya nos lo dijo, es el único Hijo de Dios. Si nosotros no estamos unidos al Hijo de Dios, no somos hijos de Dios, porque solamente hay un Hijo. Y lo que el Padre envió a su Hijo fue a que nos uniéramos con su Hijo, para que nos uniéramos a su Hijo en la misma muerte de su Hijo, muriéramos con el Hijo y resucitáramos juntamente con Él a una nueva vida. Entonces, solamente ahí, unidos al Hijo, es que somos realmente hijos del Padre. Ustedes ven que yo nunca hablo de cristianos, ¿cierto? Porque cristianos en últimas es un término que si uno va y lo mira en la Biblia solamente está 3 veces. No es algo a que se refiera todo el tiempo y realmente en una parte, la primera parte dice que cristianos se les llamó por primera vez a la iglesia en Antioquía, así los conocieron porque eran seguidores de Cristo. Entonces fue un término que usaron los demás para decir, esos son cristianos, pero no fue un término que Dios haya usado como tal al principio. Siempre en la Biblia nos dice es hijos de Dios,
¿cierto? Es lo que hace la diferencia, hijos de Dios. Y si uno va a ver, preguntan quién es cristiano, y pues cristianismo y caben todas las sectas que puedan, todas, ¿cierto? Caben hasta los testigos de Jehová, o sea, se identifican como, hacen parte del cristianismo. Entonces, y los testigos de Jehová empezando porque justamente ellos no creen en el Hijo de Dios, ¿cierto? No creen que el Hijo de Dios es una creación más, es un Dios con D pequeña. Entonces ahí en ese cristianismo cabe todo el que quiera. Todo el que quiera se llama cristiano. Término general, las religiones están divididas: cristianismo, budaísmo y musulmanes. Entonces decir cristiano, a la gente le gusta mucho usar el término cristiano. A mí no me gusta usar el término cristiano, porque en ese término cristiano se esconden muchas caretas, muchas mentiras, muchas falsedades. Y las veces que se refiere al término cristiano, una lo usan cuando dicen Hechos de los Apóstoles, que a los discípulos los conocieron, empezaron a llamarlos cristianos, o sea, los de afuera los llamaron cristianos. Luego también en Hechos de los Apóstoles nos habla que un rey le dijo, creo que el rey Agripa, le dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano, ¿cierto? Entonces Pablo le dijo: yo quisiera que usted fuera igual a mí, solamente sin estas cadenas. Pero según entiendo, lo que recuerdo, Pablo no dijo que seas cristiano, ¿cierto? No le dijo: sé cristiano como yo, no, que seas igual a mí, pero a diferencia de estas cadenas. Ahora, lo que sí se usa, Pedro le dice a alguien en una carta, Pedro le dice a alguien, creo que es Pedro, y le dice: sufre como cristiano. O sea, el término cristiano está asociado al sufrimiento. No es al decir nací de nuevo y soy cristiano, no. Está asociado al sufrimiento. Sufre como cristiano. Y seguramente lo estaban diciendo en ese tiempo porque aquellos que llamaron cristianos fueron aquellos que persiguieron, aquellos que apedreaban, aquellos que insultaban, aquellos que como Pablo estaban en la cárcel, ¿cierto? Entonces él decía: yo quisiera que usted fuera como yo, rey, pero sin estas cadenas. Cuando él le dijo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Entonces, ser cristiano era un término donde se sacaban a aquellos que seguían a Cristo, y con ese mismo término los usaban para perseguirlos, ¿cierto? Lo usaban para perseguir y para que estuvieran encadenados. Entonces, ahí es donde uno de los apóstoles, creo que es Pedro, dice: sufre como cristiano, sufre. Porque los de afuera los llaman cristianos para crucificarlo, porque Cristo está asociado a la crucifixión. Entonces no uso mucho el término cristiano, uso más el término hijos de Dios. Entonces el término hijos de Dios, que es el que más se enuncia en la Biblia, ¿cierto? El que más, y del que Dios habla, del que no habla como tal, no fue el mundo que nos puso ese término, sino Dios, que dijo: ustedes son mis hijos, ustedes son los llamados por mi nombre, para gloria mía fueron creados. Ese término es el que yo uso, el que me gusta más usar. Entonces, como somos hijos de Dios, todos los que somos hijos de Dios, es aquí donde tenemos un perfume, y de eso es lo que quiero hablarles. Un perfume que nosotros no podemos simplemente quitar. No, si usted es hijo de Dios, usted tiene un perfume, y ese perfume lo tiene que llevar a todas partes. Y cuando dije lo controversial es porque hay una película que se llama justamente El perfume, y habla de que había una persona que no tenía perfume, mientras que todos los seres humanos tenían perfume, que era algo natural. No estoy hablando de un perfume artificial, sino su propio aroma de su piel. Había una persona que había nacido sin olor. O sea, eso es lo que cuenta pues esa novela, o esa historia, o esa película. Entonces había una persona que había nacido sin olor, y esa persona empezó a robarle el olor a las otras personas. A través de, las asesinaba y les robaba pues el perfume. Esa es la historia. Pero hay algo bien especial en esto, que es que esas personas todo el tiempo cargaban ese perfume. O sea, solamente se los quitaba ya cuando el otro se los robaba, ¿cierto? Pero todo el tiempo las personas cargaban ese perfume. Por eso era que el asesino las podía oler y las perseguía a cualquier lugar, porque podía olerlas a millas. Bueno, y por eso es que digo que es controversial traer esto. Pero quizás esto controversial, esto que estremece, nos haga conscientes de que llevamos un perfume que está ahí, que no se puede quitar y que no lo podemos quitar. Y es estar unidos a Cristo, y es el perfume de Cristo. Antes de traerles el versículo que habla del perfume,
del Señor, de que nosotros somos perfume agradable, olor grato delante del Señor por medio de Cristo. Vamos a leer entonces el Salmo 11. A director de David. En JHWH me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma, huid a vuestro monte, ave? Porque aquí los impíos tensan arco, preparan su saeta sobre cuerda para asaetear en lo oscuro a rectos de corazón. Entonces, si el fundamento es destruido, ¿qué puede hacer el justo? JHWH, en templo de su santidad. JHWH, en cielos su trono. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a hijos de hombres. Entonces ese fundamento es el Señor está sentado en el trono, ¿cierto? Él está sentado en sus fundamentos. Y Él contempla todo del hombre, desde en su santidad. Entonces Él mira nuestros corazones. Mis amados, nosotros podemos decir nadie nos ve, pero el Señor nos ve, nos está contemplando. Ponemos una careta en nuestras vidas, de aquí soy espiritual y aquí ya soy mundano. Y el Señor nos está viendo. Y Él quiere que no seamos una careta, que no seamos una falsa apariencia, sino que seamos de verdad, que no seamos falsos, que llevemos el perfume a toda hora, como hijos de Dios. JHWH, al justo prueba, mas al impío y al que ama la violencia odia su alma. Entonces aquí Dios nos está hablando que Él nos mira y nos prueba el corazón. Él mira y dice, ok, me gusta eso que estás haciendo, pero me gusta eso que estás diciendo, pero vamos a mirar qué tan cierto es. Vamos a mirar qué esencia hay. Porque una cosa es lo que diga nuestra boca, pero qué hay en nuestro corazón. Es lo que el Señor más observa. Es lo que el Señor realmente le gusta observar. Un corazón que esté inclinado hacia Él. Un corazón que se incline al Señor, no hacia el mundo. Para llover sobre impíos, ascuas de fuego. Esto aquí nos está hablando del infierno, ¿cierto? Del juicio. Y azufre y viento abrasador, porción de su copa. Esto de aquí nos se remite al Apocalipsis, cuando el Señor envía con sus copas, las copas de su ira, ¿cierto? Eso es un juicio. Al final de los tiempos va a venir un juicio sobre esta tierra, porque el Señor va a enviar su ira. ¿Pero sobre quién? Sobre los impíos. No sobre los hijos de Dios. Nosotros sabiendo esto, debemos estar conscientes todo el tiempo de eso. Cómo nosotros nos parecemos a los que van a ser quemados en el fuego. Cómo queremos agradarles a ellos. No deberíamos agradarles. Deberíamos que ellos nos aborrezcan, ¿cierto? No se trata de, entonces me voy a hacer aborrecible, me voy a hacer religioso para que me aborrezcan. No, se trata del olor fragante. Es olor de muerte, no les he leído el versículo, pero es de olor de muerte a los que se pierden. ¿Sabes? A veces, por ejemplo, mi hijo no conoce a Dios. Y cuando yo le hablo a Dios, a él le molesta, a él le desagrada. Otras personas con que yo hablo, a veces, y no es porque mi hijo rechace rotundamente a Dios, sino que él me dice, y ahí es donde yo digo, es un olor de muerte. A los que se están perdiendo. No estoy diciendo que mi hijo se va a perder, no. Mi hijo con la gracia de Dios va a ser salvo, va a conocer al Señor. Pero en el momento no es, ¿cierto? En el momento no es, por sus acciones, por sus actitudes no es. Pero hay algo que, entonces cuando yo le hablo de Dios, él dice, pero usted en todo menciona a Dios. Entonces, mira, es ese rechazo. Cuando alguien dice, usted en todo menciona a Dios, pensemos bien qué está diciendo ahí. Que Dios está en un lugar que es simplemente para la misa, que es simplemente para el culto, que es simplemente en el momento cuando lo necesitamos, ¿cierto? Cuando lo necesitamos y el ser humano dice cuando necesita a Dios es porque tiene una necesidad para comer, cuando está enfermo, pero la verdad Dios lo necesitamos todo el tiempo. Nuestro corazón no funcionaría si Dios no está ahí.
Nuestros ojos no verían si Dios no está ahí. O sea, Dios es el que nos permite hacer todo, pero lo ignoramos. Yo había hablado en otro pasaje, otra predicación, famosos invisibles, y empecé diciendo que el más invisible de todos, desafortunadamente, pero para los que se pierden, es Dios, ¿cierto? Para los que se pierden, pero para los que se salvan, que somos sus hijos, Dios no puede ser el invisible, tiene que ser el famoso de nuestro corazón. Entonces es un olor que es olor de vida para los que creen en Cristo, para los que aman a Cristo, pero es un olor desagradable para los que se pierden, porque no están ahí, no están ahí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo un hijo de Dios le puede decir a otro hijo de Dios, ay, pero usted todo es Dios, ¿cierto? Ay, pero no, ya, o sea, como que sacan un lugar, no hay tiempo para eso, tiempo para aquello y el tiempo para Dios. El tiempo es de Dios completamente, todo el tiempo es de Dios. Nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que hablamos, cómo decimos que somos hijos de Dios si no estamos rendidos a Él, si Él no es todo en nosotros. Y no estoy diciendo que yo haya alcanzado ese lugar, no, estoy diciendo es que nos hagamos conscientes que no podemos sacar a Dios de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Él está ahí y en cada momento, cada cosa que hagamos, Él nos está observando. Cuando perdemos nuestro tiempo haciendo cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún fruto. Entonces Dios prueba nuestros corazones. Entonces aquí nosotros lo que le estaba diciendo era que nosotros no nos podemos parecer a los otros que van a ser erradicados de esta tierra, de este universo. No va a haber memoria de ellos como lo dicen otros salmos, también que he predicado recientemente. Entonces no nos podemos parecer a ellos, tenemos que diferenciarnos. Y diferenciarnos no es por la ropa, entonces este usa azul, yo uso rojo, no. Diferenciarnos es qué hablamos, qué hacemos, qué pensamos, qué olor esparcimos, nuestras acciones. No implica que no nos podamos contaminar, claro que sí. Siempre nos estamos contaminando, pero el Señor nos dice es que tengamos comunión unos con otros, como hermanos, para que la sangre de Cristo nos limpie. Si nosotros no tenemos comunión con nuestro hermano, no hay. Ese olor grato de Cristo es en una comunión también con los hermanos. Y no estoy hablando justamente de ir a misa ni ir a culto. Es comunión, es relación con los hermanos, es ayudarle al hermano en oración, es reconocer al hermano y no simplemente qué comunión hay con los hermanos. Cuando cada iglesia está, y va y dice, la iglesia de nosotros sí es, ¿cierto? En esta iglesia donde yo me congrego sí es, pero los otros hermanos, esos están muy distraídos, este pastor sí es consagrado, pero los demás no son consagrados. Y aquí en mi grupito, gracias a Dios por este grupito donde yo estoy en esta iglesia. Y cada iglesia local se convierte en una secta, porque no hay comunión entre hermanos. Hermanos somos todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de Cristo, somos hermanos. Y no puede haber división entre iglesia. Y aún, mis amados, a los evangélicos hay que decirles, hay católicos que son hijos de Dios. Ustedes tienen que darse cuenta de eso. O sea, el hecho de que ellos tengan algunas cosas erradas, como también los tienen los evangélicos en muchas otras, no significa que no sean hijos de Dios. Pero también hay que decir esto, también en los evangélicos, muchos no son hijos de Dios. Parecen, pero no son, ¿cierto? Entonces, hacernos consciente de eso, más que llevar de tratar de sacar a una persona de una iglesia y llevarla a otra, es sacarla del reino de las tinieblas y llevarla al reino del amado Hijo de Dios. Eso es lo indispensable. Lo demás lo hace Dios. Lo demás el Señor le dice, siga yendo a misa, siga yendo a culto, no vaya a culto, cualquier cosa, no vaya a misa. Y yo, por ejemplo, yo les abro mi corazón, yo no me voy a ninguna iglesia, ni católica, ni evangélica, no. Yo le predico a gente y voy a las casas de ellos y les predico, ¿cierto? Me reúno con algunos hermanos en Cristo, poquitos, 2, 3, y también predico a otras personas que aún no conocen al Señor. Esa es quien yo soy, ¿cierto? Para que no se lleven otra referencia los que me oyen. Yo no tengo que aparentar lo que no soy, ni voy a avalar lo que no soy. Por eso puedo hablar tan tranquilamente
sin estar ligada a ninguna iglesia y a ningún pastor, excepto a mi pastor, que es Jesucristo, el que murió por mí en la cruz. Entonces a mí no me interesa sacarlos a ustedes de ninguna iglesia. No tengo ese interés. Mi único interés es el mismo interés de Cristo y del Padre, que conozcan al Hijo de Dios, porque solamente conociéndolo a Él seremos salvos. Todos tenemos que conocerlo, judíos y no judíos, todos. Porque la salvación solamente es por el Hijo de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesús, que es el Hijo unigénito de Dios. Entonces, sí, debemos diferenciarnos de aquellos que el Señor va a derramar su ira sobre ellos. Pues justo, JHWH, justas obras amas, rectos contemplarán su rostro. Entonces, los justos van a contemplar el rostro del Señor, vamos a contemplar el rostro del Señor, porque el Señor ama las obras justas. Solamente los rectos contemplan al Señor. Y los rectos, mis amados, no es una lista de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo voy a decir cuántas veces me llegue al pensamiento. No es un listado, es una comunión con Dios diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una comunión diaria. Eso no está hablando de un alimento diario. Mira, el Señor hay gente que le pagan mensualmente. Eso no está hablando del alimento del terrenal. Eso es lo que menos le preocupa al Señor. El alimento terrenal el Señor nos lo podría dar por 1000 años. No habría problema con eso. Al Señor a veces, ¿por qué nos pausa el alimento? Porque a Israel le pausó el alimento terrenal, porque era un simbolismo del espiritual. Para que cada mañana se levantaran a buscar el alimento afuera, se rindieran al Señor. Era enseñarnos a nosotros a buscar a Dios, pero es un alimento espiritual, porque el verdadero pan del cielo es Jesús. Es para que lo busquemos diariamente. Dice, el pan nuestro, dánoslo hoy, hoy. ¿Cierto? Si nos olvidamos de hoy, y más que hoy, vamos y revisamos en la Biblia y encontramos que Jesús se reunía con el Padre, muchas veces, mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. No lo hacía en intermedio, no porque el Señor no quisiera, sino porque en ese intermedio el Señor estaba muy ocupado, al Señor no lo dejaban hacer nada. A veces no tenía ni tiempo para comer. Al Señor estaba toda la gente ahí porque Él sanaba y la gente quería ser sanado. ¿Quién no quisiera ser sanado? Entonces no le permitían casi a veces ni comer. Él tenía que alejarse, a veces huir de la gente para poder comer, para poder que sus discípulos también comieran, porque no les permitían, no les dejaban hacer nada. Pero a pesar de que a ellos, a veces al Señor se le resultaba difícil comer, Él sí sacaba su tiempo por la mañana, muy temprano en la mañana, porque la gente sí o sí va a ir a descansar. Y muy temprano en la noche, porque la gente sí o sí va a ir a descansar también en la noche. Entonces, el Señor sacaba su tiempo cuando la gente no estaba ahí, para ir a buscar al Señor, para ir a buscar a Papá Dios. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos olor fragante de Cristo, entre los que son salvos y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte, para otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces este olor fragante es también la palabra que sale de nuestra boca, eso que decimos cada momento, ¿cierto? Por eso si nos dicen, usted todo es Dios, que todo sea Dios, pero no solamente, pero no en religión, que todo sea Dios en vida, ¿cierto? En vida para los que se salvan, pero también en muerte, para los que se pierden, que sepan que ¿dónde están los que se están perdiendo? ¿Dónde están? Están en la muerte. Están condenados. Tienen que salir de ahí. Están en la oscuridad. Pero los salvos, olor de vida. Es olor de vida, es decirles, ustedes están en la luz. Vivan. Y también lo otro que les decía ahorita, que a los que están en muerte nos tienen que odiar, ¿cierto? Nos tienen que odiar, porque no les gusta que les hablemos de la vida que hay en nosotros, que es Cristo. Pero los hermanos nos deben amar si les hablamos de Cristo. ¿Sabes? A veces
yo siento que no lo aman a uno cuando le hablan de Cristo. La gente lo ama a uno si uno le habla de lo que ellos quieren que les hable. Si yo les hablara de la iglesia de ellos, me querrían. Ah, la iglesia de nosotros X es la mejor. El pastor de la iglesia X, donde vamos nosotros, es la mejor. El hombre busca alabarse a sí mismo, pero cuando se alaba a Dios, eso no agrada. Jesús fue crucificado porque él vino a alabar a Dios, no a hombres. Si él hubiese venido a decir que, los fariseos, bravo, los fariseos son muy buenos. Los sacerdotes, bravo, los sacerdotes son muy buenos. Pero no, él vino a decirles que eran hipócritas, que los sacerdotes, que los maestros, que todos eran hipócritas, que todos necesitaban arrepentirse, que estaban haciendo las cosas no para agradar a Dios, sino para que la gente los admirara. Entonces no les gusta, entiendan, no les gusta. Entonces uno se siente triste cuando uno le habla a un hijo de Dios, de la palabra de Dios, y no les agrada a uno. Porque no les agrada entonces ¿quién? El Señor. Y no les agrada el Señor, ¿por qué? Porque están metidos entre la basura, entre la religión, entre el fariseísmo, y no entre Cristo, porque están en una secta y no en Cristo. Y debemos salir de las sectas, debemos ir realmente a Cristo, y sea cual sea la secta, evangélica, protestante, testiga de Jehová, cualquier secta, el único que salva es Cristo. Pero la gente sigue pensando y siempre lo que dicen, no dejemos de congregarnos. No, siga yéndose a esa reunión. Pero eso no es congregarse. Congregarse es una familia. La congregación es una familia, donde se reúnen, donde se alimentan, donde comen, donde saben las necesidades del uno y el otro. No donde van un día a ver un espectáculo, como lo hacían en el Coliseo Romano, que iban y veían un espectáculo, no sé cada cuánto, si cada mes. Y ese espectáculo era devorar a los mismos cristianos. Y es así. Van a un espectáculo donde se devora a los demás hijos de Dios, ¿cierto? A un espectáculo donde se devora al Hijo de Dios porque no está aquí con nosotros. Entonces se habla mal del otro. Implícitamente, cuando decimos nosotros somos, estamos diciendo los otros no son. Nosotros somos, estamos diciendo, sacando al otro. Y hay unos que se atreven a más. A mí una vez, una señora, yo le prediqué y me dijo, yo tengo pastor. No me predique, yo tengo pastor. Yo solamente envié un mensaje porque me gusta predicar. Pero ella me respondió, yo tengo pastor. Yo dije, wow. Son sectarios. Y no se han dado cuenta, son sectarios. Todos los que van a una congregación y dicen, esta es y este pastor es, son sectarios. Y no están siguiendo realmente a Cristo. Y por eso es que les molesta cuando se le habla de Cristo. Porque quieren es que se le hable de ellos, de los maestros que son falsos, de los pastores que son falsos, de todo lo que es falso, porque el verdadero maestro es el Señor, el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, bendícenos hoy, Señor, por medio de esta palabra, Señor, que esta palabra cambie y haga la obra que tú quieres que haga en cada corazón, Señor. Bendice a cada oyente. Yo te pido, Padre, que a cada persona que está sufriendo de alguna enfermedad, de algún dolor, de todas las angustias humanas, Señor, que tenemos en esta tierra, que tu gracia, tu bondad lo alcancen, Señor. Y también te pido por esas almas, Dios, que están afligidas y que te buscan, Señor, pero que no te encuentran, que no te hallan, Señor. Concedes la gracia, Señor. Míralos, Dios, míralos con agrado y atráelos hacia ti, Señor, para que corran hacia ti, Dios bueno y santo. Te lo pido por tu amado Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz y que nos ama día a día, y que intercede por nosotros delante de ti día a día. Gracias, Padre, por tu gran amor. Que sea yo siempre olor agradable a ti. Sé que no lo soy siempre, Señor, pero límpiame con tu sangre, Señor, que siempre esté unida a tu cuerpo. No permitas que me haga sectaria nunca, Señor. Úneme siempre a ti aunque me critiquen, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi pastor, tú eres todo, Señor, para mí. Úneme a mis hermanos, Dios, como dice tu palabra, y la sangre de Cristo me limpiará siempre, Señor. Gracias, Señor. Solo así podré ser olor agradable a ti, Dios bueno. Gracias por tu gran amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz día.